Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos, nos volvemos a encontrar. Estamos listos, preparados, estamos dispuestos diligentemente acercándonos a la poderosa palabra de Dios. La palabra de Dios que es la verdad, la única verdad que es esa palabra que nos da vida, que tiene vida y nos da vida, porque la palabra de Dios es viva. Mis amados, estamos en una mirada al libro de Esther y hoy nos encontramos en el capítulo 6. Qué hermoso, avanzando capítulo a capítulo, porción a porción y sumergiéndonos en esta historia, en este relato bíblico que, recordemos, Dios está allí obrando, Dios está dirigiendo los hilos de la historia, Dios está entretejiendo el curso del pueblo de Israel, cuidando al pueblo de Israel, porque de allí entonces sería el cumplimiento de la promesa que vendría un Salvador, Cristo el Señor. Aquí entonces nos gozamos que usted pueda tener esa hambre, ese deseo de seguir avanzando y profundizando, bien sea al día siguiente de manera devocional, de manera reflexiva, en estas verdades. Solamente damos allí una mirada para dejarle a usted con la sensación, el deseo de profundizar en la Escritura. Por lo tanto, disponemos este tiempo en las manos del Señor para que sea Él dándonos sabiduría y dirección de lo alto, para así entonces poder vivir y poder aplicar estos principios a nuestra vida. Le pedimos al Señor su dirección, su bendición. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, porque podemos descansar, podemos detenernos, podemos, Señor, hacer una pausa y sentarnos a reflexionar en tu palabra. Guíanos, danos entendimiento, danos sabiduría, danos la capacidad de poder aplicar y vivir esta tu palabra en beneficio de nuestras vidas, en beneficio de nuestros seres queridos, en beneficio de tu iglesia. Gracias, Señor. Disponemos, Señor, nuestras mentes para que seas tú hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siempre nosotros confiando en la sabiduría de nuestro Dios. Estamos en el capítulo 6, Mire, es interesante que estos últimos 3 capítulos siempre nos dejan en suspenso, siempre nos dejan con la sensación, ¿no?, de avanzar al siguiente capítulo. Allí vimos que en el capítulo 3 está el edicto y está el suspenso de el inicio de la destrucción del pueblo de Israel, ¿no? En el capítulo 4 entonces nos quedamos en el suspenso, ahí donde Esther está dispuesta, comienza a prepararse, ¿sí?, para cumplir el propósito de ir como intercesora delante del rey, aún entendiendo que su vida estaba en peligro, que su vida estaba en riesgo, ¿no? Y en el capítulo 5 entonces hay una amenaza. Aquí vemos a Mardoqueo, ¿no? Hay una amenaza directa a él, aunque el rey todavía no sabe que es él, pero se da entre la confabulación de la esposa y los amigos y los consejeros de Amán, entonces trazando un plan para la aniquilación de Mardoqueo, ¿no? Así que en cada capítulo quedamos allí en suspenso, quedamos a la expectativa de qué nos vamos a encontrar, ¿no? Pero en esta noche
queremos pensar en el tiempo propicio de Dios, ¿no? En el tiempo propicio de Dios. En este capítulo 6 entendemos que no se menciona ni siquiera a Esther y que el mismo Mardoqueo es un personaje pasivo en esta narración. Así que entendemos que es Dios el que tiene el control. Es en el tiempo del Señor, es en las fuerzas del Señor, es en la sabiduría de Dios. Y eso es lo que nos enseña la Escritura desde Génesis a Apocalipsis, ¿no? Que no es en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios, la sabiduría de Dios y lo que veremos hoy en el tiempo de Dios. La palabra de Dios dice que el Señor lo ha hecho todo hermoso en su tiempo. Nos corresponde a nosotros entonces es discernir el tiempo del Señor y en esa espera ser pacientes y hacer lo que nos corresponde hacer, ¿no? Lo que se nos ha mandado hacer y lo que está a nuestra disposición, ¿sí? Para hacer. Pero hay definitivamente situaciones en la vida donde nosotros, ni nuestras fuerzas, ni nuestra sabiduría, ni nuestra habilidad tienen la capacidad de cambiar el rumbo, el destino de nuestra historia o de la historia en sí. Pero aquí vemos entonces que Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. Así que vamos a dar lectura, ¿no?, a este capítulo 6, son 14 versículos. Ahí usted puede entonces sumergirse en la historia que se está narrando, aconteciendo a lo largo de este capítulo 6. La palabra de Dios dice: aquella misma noche que se le fue el sueño al rey. Se le fue el sueño al rey, ¿no? Eso, Dios tiene el control hasta del sueño de las personas, ¿no? Y dice que aquella misma noche, una noche fatídica, una noche que iba a ser la noche de la cuarta vigilia en la vida de Mardoqueo, el final de Mardoqueo, la sentencia de Mardoqueo. Y miren, aquella misma noche, el tiempo de Dios, dice: se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Él pudo haber ido a otro libro, él pudo haber hecho otra actividad, él pudo haber inclusive salir a dar un paseo, él pudo haber hecho cualquier cosa, pero fue al libro de la historia, ¿sí?, de las memorias y las crónicas, ¿no? Así que la providencia de Dios, guiando aún hasta los detalles mínimos, ¿no? Y dice entonces la palabra, y que las leyeran en su presencia. Entonces nos marca ese tiempo propicio. Hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigtán y de Teres, dos eunucos del rey de la guarda de la puerta, que habían procurado poner mano en el rey Asuero. Recordemos, esto sucedió capítulos anteriores. Él está en la puerta, escucha allí los comentarios, el plan para aniquilar, asesinar al rey, y él entonces, él lo deja saber y queda eso registrado, su nombre, y el rey entonces recuerda eso, ¿no? Y dijo el rey: ¿qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. Recuerden muy bien esto, nada se hizo en ese tiempo. Y qué bueno, ¿no?, que nada se hizo en ese tiempo, porque lo más seguro es que si no se hubiese dado ese acontecimiento, entonces no había motivo por qué honrar a Mardoqueo en esta hora, en la hora crítica, en el tiempo propicio de Dios. En ese tiempo no se hizo nada a Mardoqueo, no se le honró. Y quizás en nuestra vida de la misma manera nosotros avanzamos, hacemos algo loable, hacemos algo de beneficio y aparentemente no recibimos ninguna retribución, no ninguna honra, ninguna gratitud. Pero mis amados, en el calendario de Dios, ¿okay?, por eso la Escritura dice: no nos cansemos de hacer el bien,
porque a su tiempo cosecharemos. No nos cansemos de hacer el bien. Entonces, nada se hizo. Entonces dijo el rey, ¿quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa del rey para hablarle al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él tenía preparada. Ya la horca estaba preparada y era una estaca altísima, ¿no? Como para que quedara visible ante todos, ¿no? La ejecución de Mardoqueo. Y los servidores del rey le respondieron, he aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo, que entre. Entró pues Amán y el rey dijo, ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? ¿No? Entonces vemos que en el tiempo de Dios todo es maravilloso, ¿no? Vimos la sabiduría de Esther en ir posponiendo de banquete en banquete lo que ella quería, ¿no? Y es precisamente esto Dios dirigiendo para que los acontecimientos engranaran, llegaran a ese tiempo propicio y así entonces la victoria del Señor se manifestase allí. Así que es importante entender entonces que podemos hacer buenas cosas en el tiempo correcto y aún podemos hacer buenas cosas en el tiempo incorrecto, ¿no? Y por eso Esther fue dilatando allí la petición al rey. Ahora entonces nos encontramos que es algo, ¿no?, que puede causar algún tipo de suspicacia, algún tipo de un tono jocoso o quizá un tono divertido, por decirlo de alguna manera, la trama, porque el Amán va para que lo honre, ¿no? Y él va y se le da la oportunidad de que diga qué es lo que se le va a hacer. Él pensaba que era para sí y dice que de su corazón, él dice ¿a quién deseará honrar al rey más que a mí? Y esto devela lo que había en su corazón. En el corazón de Amán había egoísmo, había odio, había rencor, había un corazón allí lleno de tinieblas y oscuridad, ¿no? Y respondió Amán al rey para que el varón cuya honra desea el rey traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey, ¿no? Y por supuesto que, por eso que es un tono jocoso, ¿no? Porque Amán pensaba que el rey quería honrarle a él, y por eso dice, ¿sí? Y la sorpresa más grande de su vida, y nos gustaría, ¿no?, estar en aquel tiempo y mirarle el rostro a Amán cuando el rey da la orden de que el que tiene que ser honrado, el que se le va a hacer esa honra que él mismo ha propuesto, es nada más y nada menos que a su enemigo más acérrimo, odiado, ¿sí?, al cual había preparado la horca, a Mardoqueo. Y entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Y Amán tomó el vestido y el caballo y salió urgente, ¿no? Y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad e hizo pregonar delante de él, así se hará al varón cuya honra desea el rey. Esto de verdad que no podemos dejar de admirarnos de esta escena, ¿no? Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real y Amán se dio prisa para irse a su casa apresurado, apesadumbrado y cubierta su cabeza de la vergüenza que acababa de
pasar. Y él sale, se cubre el rostro y luego entonces le cuenta, dice el verso 13, contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido, ellos mismos lo que le habían propuesto, ¿no? Ahorcar a Mardoqueo. Entonces se dijeron sus sabios, le dijeron sus sabios, y Zeres su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. Y mantengamos aquí porque este es un principio que encontramos en la Escritura hasta el tiempo de la iglesia. Aún estaban ellos hablando con él cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Ester había dispuesto. Así que bueno, lo que encontramos aquí es que el Señor, Él dirige el destino de la historia. El Señor es soberano, el Señor está trabajando, el Señor está allí en medio de las malas decisiones humanas. Dios se glorifica, ¿no? Y no es para decir que Dios dirige las malas decisiones, al contrario, Dios no puede contradecirse en cuanto a su carácter porque dejaría de ser santo y dejaría de ser justo. Allí las personas hacen un uso de su responsabilidad, ¿no? Pero Dios dirige la historia y tiene la capacidad de hacer los arreglos para que el plan de Él y sus promesas se cumplan y siempre se han cumplido y siempre se cumplirán. Por lo tanto, entendemos entonces que Dios está dirigiendo la historia y lo hace en medio de padecimientos. Aquí nos encontramos en una crisis tremenda, aunque el capítulo 5 termina, nos deja ahí a la expectativa, casi que un tono fatídico. Este capítulo comienza con un tono de esperanza. Es un cuadro cargado, lleno de esperanza, porque este rey, pudiendo hacer muchísimas cosas, él no puede dormir y entonces comienza a leer, ¿no? A leer las crónicas y ahí entonces se reorganiza y se usa todo esta trama para beneficio de Mardoqueo. Por lo tanto, el Señor puede confundir los planes del maligno. El Señor vemos que puede, desde el verso 1 hasta el verso 3, aunque no se mencione, ¿sí? Y aunque este libro no se mencione en el Nuevo Testamento, no cabe la menor duda de que es un testimonio elocuente y un sermón del silencio de Dios, porque Dios habla aún en el silencio, aun cuando nosotros quizás las circunstancias nos abruman y perdemos la conciencia de la realidad, de la presencia y de la majestad y la gloria de Dios en nuestra vida. Dios está presente. Por muy abrumados que estemos, siempre tenemos que recordar esta verdad maravillosa, porque Dios, así como fue fiel a sus promesas en cumplir y guardar lo que Él había prometido, Él también es fiel y va a guardar lo que ha prometido, va a guardar nuestra vida, porque el Señor Jesucristo dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está presente, aunque las circunstancias a veces nos abrumen y pensemos que el Señor se ha alejado, que el Señor está en silencio, pero mis amados, aún el silencio de Dios habla profundamente a nuestras vidas. Y aquí entonces vemos que Dios honra a los que le honran. En su tiempo, Amán no había sido honrado en aquel tiempo y nuevamente, qué bueno que no fue honrado en ese tiempo, porque va a ser honrado en este tiempo, en el tiempo propicio de Dios para preservación de su vida. El tiempo de siembra
el tiempo de cosecha, ¿no? Dice la palabra, comienza diciendo aquella misma noche, ¿no? Aquella misma noche. La palabra dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ya Mardoqueo había sembrado allí, ¿no? Con haber puesto en atención, con haber advertido al rey de los planes de algunos que querían eliminarlo. Pero Amán está sembrando para el mal, ¿no? Y ahora Mardoqueo cosecha bien y Amán cosecha su propio mal, ¿no? También, mis amados, Dios es fiel a sus promesas, ¿no? Dios es fiel. El verso 13 dice: entonces el rey dijo a Amán, date prisa, toma el vestido y el caballo como tú has dicho y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada, nada, no omitas absolutamente nada. Y el verso 13, vean cómo dice algo maravilloso. Contó luego Amán a Zeres su mujer y a todos sus amigos todo lo que le había acontecido. Entonces le dijeron sus sabios y Zeres su mujer: si la descendencia de los judíos es ese Mardoqueo delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él. Aquí encontramos un principio que se cumple hasta el día de hoy. El Señor en aquel tiempo no permitió que el pueblo que su pueblo quedara allí destruido, aniquilado, sino que el Señor permitió, dirigió que su pueblo avanzara hasta el cumplimiento de la promesa de la venida del Mesías. También el Mesías, cuando vino en cumplimiento a esa promesa, nos ha dado una poderosa palabra para que la recordemos y que nosotros tengamos siempre presente este principio. El Señor Jesucristo dijo: yo edificaré mi iglesia. Aquí no el centro de atención, el personaje principal, el que está dirigiendo la historia, no es Esther, no es Mardoqueo, no es Asuero, no es Amán, es Dios. Y de la misma manera, en el día de hoy, el que está dirigiendo la historia, el que le está cuidando a usted, el que le está proveyendo a usted, no es el gobierno, no son sus propias fuerzas, no es su jefe, es Dios. Yo edificaré mi iglesia. Es la iglesia del Señor. Él dice, mi iglesia me pertenece. Y dice, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. No detendrán su avance. No destruirán a la iglesia. La iglesia prevalecerá y la iglesia vencerá en estos tiempos también de persecución. Quizás usted no ha sentido una persecución como si la sufren nuestros hermanos en China, en Siria, en Irán, en Turquía, en África, pero quizás sí nos desprecian, nos odian, y si tuviesen la oportunidad de hacer lo mismo, lo harían de la misma manera, pero la iglesia es victoriosa porque el dueño de la iglesia es Cristo Jesús. Y el Señor prometió que Él vendrá por su iglesia. Es decir, la iglesia va a estar de pie, la iglesia va a estar presente cuando nuestro Señor venga por la iglesia. Así que, mis amados, no perdamos de vista esta verdad en el día de hoy. El Señor edifica su iglesia y el Señor le va a dar la victoria a su iglesia. Así que en esta historia, recordemos, ni Mardoqueo ni Esther, es Dios dirigiendo el destino de la historia, es Dios dirigiendo el destino de su vida. Descanse en el Señor, descanse y confíe en el Señor. Sí, nosotros tenemos que ser obedientes, tenemos que hacer nuestra parte, tenemos que ser diligentes, tenemos que ser valientes como Esther y aún el mismo Mardoqueo, estando allí a las puertas del palacio. Tenemos que hacer nuestra parte, pero los resultados, eso le corresponde a el dueño de la iglesia, al dueño de su vida. Nosotros obedecemos la palabra, nosotros caminamos en los principios de la palabra, nosotros con valentía entonces nos
paramos también para de una manera u otra defender la palabra, ¿no? Como dice el libro de Judas, ¿no? Que estemos contendiendo ardientemente por la fe de nuestro Señor Jesucristo, pero mis amados, es Dios el que da la victoria, es Dios el dueño de la iglesia. Así que Amán no estaba peleando contra Mardoqueo. Él ni siquiera sabía que Esther era judía. Y ya vamos a ver en el capítulo 7 entonces la respuesta del rey ante todo esto que comienza a develarse. Él no estaba peleando, ¿sí? Contra Mardoqueo, contra el pueblo judío. Él estaba peleando contra el dueño del pueblo de Dios. Él estaba peleando contra el Señor, el del universo. Y de seguro, dice entonces, le profetizan aquí su propia esposa que lo había aconsejado ahorcar a Mardoqueo. Ahora le dice, has comenzado a caer y no lo vencerás. El enemigo comenzó a caer. Cuando el Señor mandó a sus discípulos a predicar el evangelio, el Señor dijo, vi a Satanás descender del cielo como un rayo. Y el Señor le infligió la más dura, terrible y definitiva derrota en la cruz del Calvario, dando su vida y resucitando al tercer día y estando ahora sentado a la diestra de la majestad en las alturas, intercediendo por la iglesia, cuidando a la iglesia y proveyendo a la iglesia, dirigiendo a la iglesia hacia su destino glorioso, hacia la eternidad en Cristo Jesús. Así que confiemos en el Señor, hagamos nuestra parte, lo que nos corresponde, pero dejemos en las manos del Señor lo que Él solo y únicamente puede hacer. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por esta porción, que sea de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Que sea esa fuente de sabiduría, de confianza, Señor, y de esperanza en ti, para que así tu pueblo camine gozoso, alegre y consciente de la presencia victoriosa del Señor Jesucristo en cada una de sus vidas. Señor, te lo pedimos en esta hora en el nombre de Jesús. Le damos gracias al Señor por su palabra. Una mirada al libro de Esther cada miércoles, y de la misma manera, el Señor ha preservado a su pueblo, y el Señor, su pueblo tiene que preservar esa pasión para congregarse, para reunirse, para adorar al Señor en comunidad, porque mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Alianza Cristiana y Misionera, domingos 11 de la mañana en la ciudad de Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde.